Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy comenzamos un tema nuevo, ¿sí? Es uno de los últimos temas ya, faltan pocos para poder terminar el ciclo lectivo, ¿eh? Después ya a partir de la próxima clase vamos a empezar a trabajar el tema del segundo trabajo integrador, que formará parte de lo que llamaríamos en presencialidad el segundo parcial, pero hoy vamos a hablar de un tema que es teoría de juegos, ¿eh? Así que, bueno, los invito a ver una presentación de PowerPoint que voy a ir comentando y, y después veremos cómo, mientras vamos estudiando el tema, vamos realizando algunos ejercicios. Adelante entonces. Muy bien. Primero que nada vamos a definir qué es la teoría de juegos, ¿sí? La teoría de juegos es un estudio matemático, ¿sí?, de todas las situaciones en que un individuo tiene que tomar una decisión, pero siempre teniendo en cuenta las elecciones que hacen otros. Es decir, yo voy a tomar una decisión sabiendo las, las decisiones que puede tomar mi rival, mi oponente en este caso. La teoría de juegos se utiliza mucho en juegos de azar, y por eso se manifiesta mucho en lo que se llama pérdidas y ganancias, pero en realidad se hace siempre que haya una, una competencia, digamos, entre dos intervinientes, entre dos jugadores. Y esto puede ser en el marco de la economía, cuando queremos ganar porciones de mercado o queremos ganarle a nuestro rival, o quitarle o ganarle porcentaje de mercado. También puede ser en el campo político, electoral, cuando trabajamos sobre elecciones. Hay muchos asesores políticos que se encargan de la teoría de juegos para saber cuál es la estrategia que más le conviene a su representado, a su político representado, pero del otro lado también sabemos que hay asesores que están asesorando obviamente al segundo jugador, llamémoslo jugador en este caso, ¿sí? O sea que la teoría de juegos está muy representada por un montón de situaciones de la vida real que no siempre tienen que ver con juegos de azar o juegos de plata, ¿no es cierto? Aunque fue obviamente pensada en un primer momento para tomar ejemplos de este tipo y después poder volcarlos al, a otras situaciones de la vida real, ¿no es cierto? Bien, la teoría de juegos, una de las maneras de trabajar la teoría de juegos es con juegos de suma cero. ¿A qué se llama juego de suma cero? Bueno, cuando la ganancia de un participante está totalmente balanceada con la pérdida de los demás, ¿no es cierto? Es decir, cuando un participante gana 5, los demás pierden 5, ya sea si es un juego de dos jugadores nada más, si uno gana 5, el otro pierde 5, si es un juego de más de un jugador, uno gana 5, por ejemplo, y los demás en total, lo que pierde uno más lo que pierde el otro más lo que pierde el otro son 5. Por eso este pequeño GIF sobre un juego de cartas, que puede ser un juego de póker, en donde todo lo que gana uno es exactamente toda la pérdida de los demás, ¿no es cierto? Eso es lo que llamamos juego de suma cero, y vamos a ver la solución óptima para estos juegos de suma cero a partir de la teoría de juegos. Vamos a ver la siguiente matriz. Cada vez que veamos una matriz de este tipo, estamos haciendo referencia a una matriz de pagos. ¿Qué significa una matriz de pagos? Los beneficios o las pérdidas que yo puedo tener y los beneficios y las pérdidas que puede tener mi rival, ¿no es cierto? Si bien se podrían hacer dos matrices de pagos, uno para el jugador A y el otro para el jugador B, o uno para mí, que soy un jugador, y el otro para mi rival, que es el otro jugador, a veces se hace una sola matriz de pagos, ¿sí?, en donde, dado que es un juego de suma cero, es decir, lo que pierde uno o lo que gana uno es exactamente lo que pierde el otro, si tuviésemos dos matrices de pagos,
serían dos matrices exactamente iguales con los signos totalmente cambiados, ¿no es cierto? Para evitar eso, para evitar un doble trabajo, hacemos una sola matriz de pagos y la matriz de pago la leemos, ¿sí?, como si fuera la matriz de pago del jugador 1, o sea, las filas de esta matriz de pago. Vamos a poner un pequeño láser para poder verlo. Las filas de esta matriz de pagos, ¿sí?, serían las ganancias o las pérdidas de mi estrategia, y las columnas de esta matriz de pagos serían las pérdidas y las ganancias de la estrategia del jugador 2. Por ejemplo, vamos a elegir una estrategia mía al azar. Entre la A, la B y la C, vamos a elegir la A. Y vamos a elegir una estrategia del otro jugador, por ejemplo la B. Entonces, si yo decido usar la estrategia A, que puede ser cualquier cosa, puede ser ir a hablar a un determinado pueblo, poner una publicidad en alguno de los medios gráficos que hay en la zona, no sé, apostar, no importa. Si yo decido utilizar mi estrategia A y, por ejemplo, mi rival desea utilizar la estrategia B, entonces vemos que la intersección de A con B da menos 8. Como yo lo estoy leyendo desde mi matriz de pagos, siempre hay que decidir de qué matriz, de dónde elijo, ¿sí? Entonces quiere decir que como es menos 8, yo perdería 8 unidades de algo, ¿sí? Puede ser el 8% del mercado, puede ser el 8% del electorado, pueden ser 8 pesos, no importa. ¿Por qué? Porque es un número negativo y yo lo estoy leyendo para mí, ¿sí? Entonces, reitero, si yo elijo la estrategia A y el otro jugador elige la estrategia B, el resultado del juego va a ser menos 8 para mí, ¿sí? Entonces voy a tener una pérdida de 8. Ahora, si yo por ejemplo elijo la estrategia C y mi rival elige la estrategia A, el resultado es 4, positivo, es decir, yo voy a ganar 4 y el que va a perder 4 es él, ¿no es cierto? Bien, de la misma manera, si nosotros quisiéramos leer esta matriz de pagos como si fuera la matriz del jugador 2, lo que tenemos que tener en cuenta que para él los números negativos son ganancia y los números positivos son pérdida, porque es al revés de la matriz de pagos mía. Entonces, por ejemplo, si yo quiero leer como si fuera él, yo digo, bueno, si él elige C y yo elijo A, entonces menos 6 sería una ganancia de él de 6. Él ganaría 6, porque yo perdería menos 6, ¿no es cierto? Entonces siempre que se lee una matriz de pagos, se lee como si se hace la matriz de pago del jugador 1. Y por deducción se saca la matriz de pago del jugador 2, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos entonces para determinar? Recuerden que en los juegos de suma cero y en la teoría de juegos, cada rival conoce la matriz de pagos del contrincante. Por ejemplo, si yo sé que utilizando la estrategia A, si él también utiliza la estrategia A, yo sé que voy a ganar 8, también sé que él va a perder 8. Y él también tiene su matriz de pagos, ¿sí?, que le dice que si los dos jugamos la estrategia A, él va a perder 8 y yo voy a ganar 8. O sea que tanto él como yo sabemos las estrategias que tenemos y sabemos las pérdidas y las ganancias que podemos tener de acuerdo a la estrategia que juguemos nosotros y de acuerdo a la estrategia que juegue él, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál sería la solución óptima de este juego? Bueno, en principio lo que tenemos que hacer es vamos a agregar una columna más, ¿sí? Y vamos a buscar el elemento mínimo de cada fila. El mínimo de cada fila, ¿sí? En este caso, en la primera fila, el mínimo es menos 8. En la segunda fila, el mínimo es menos 2. Y en la tercera fila, el mínimo es menos 4. Hecho esto, yo me tengo que quedar con el máximo de esos mínimos. ¿Se acuerdan del maximin y del minimax? Bueno, los vamos a aplicar acá en teoría de juegos.
El máximo de estos mínimos, tengan cuidado, no es menos 8, es menos 2, porque menos 2 es más grande que menos 8. En los números negativos, a diferencia de los positivos, cuanto más grande es el valor absoluto, si tiene un signo menos adelante, más chico es el número, ¿sí? Entonces el menos 2 va a ser el máximo de los mínimos, al cual vamos a llamar maximin, ¿sí? Muy bien, hemos encontrado entonces el maximin de las filas. Ahora vamos a trabajar con las columnas. Vamos a agregar una fila más, ¿sí? Para poder encontrar, en este caso, los máximos de cada columna. Porque recuerden que yo acá busqué de las pérdidas más grandes la pérdida menor, perdón, de las pérdidas más grandes la pérdida menor, ¿sí? Maximin, ¿no? De las más grandes la menor. Yo acá voy a encontrar de las pérdidas más chicas la mayor, ¿no es cierto? Tengan en cuenta que para el jugador 2 los números positivos, cuanto más grandes son pérdidas, y los números negativos son ganancias. Entonces, cuanto más grande es el número positivo, mayor es la pérdida. Así que vamos a encontrar los máximos. En este caso 8 en la primera columna, en este caso 6 en la segunda columna, y en este caso menos 2 es el más grande, ¿no es cierto? Menos 2 es más grande que 4 y menos 2 es más grande que 6. Y de los máximos vamos a elegir el mínimo. Todo al revés de como hicimos acá. De los máximos vamos a elegir el mínimo, que es menos 2. Y ese va a ser nuestro minimax. De los máximos elegimos el mínimo. A diferencia de este, que era un maximin. De los mínimos elegíamos el máximo. Bien, de los dos estamos, en realidad de los dos estamos diciendo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ¿no es cierto? Estamos diciendo, de las pérdidas, elijo la menor pérdida, el mal menor sería, ¿no es cierto? Bien, ¿qué pasa cuando el minimax coincide con el maximin? Fíjense que coinciden, los dos valen menos 2. Cuando el minimax coincide con el maximin, se dice que se encuentra un punto de equilibrio. A ese punto de equilibrio, ¿sí?, se lo va a llamar punto de silla. ¿Y qué significa esto? Significa que al jugador A, o sea, al primer jugador, en este caso a mí, la solución óptima es usar la estrategia B. Y para el jugador C va a ser la estrategia B porque el maximin lo encontré en la fila B. Y para el otro jugador la mejor estrategia va a ser usar la estrategia C. ¿Sí? Y ustedes van a decir, si yo uso la estrategia B y él usa la estrategia C, entonces encontramos acá que yo voy a perder 2 y él va a ganar 2. Entonces, ¿cómo puede ser que sea óptimo que yo pierda y que él gane? Primero les quiero decir nuevamente que esto que encontramos acá, ¿sí?, se llama punto de silla. Punto de silla es cuando existe punto de silla cuando el minimax coincide con el maximin. ¿Y por qué se llama punto de silla? Porque si hacemos una graficación de esta matriz, si la graficamos con un graficador, vamos a ver que toma la forma de una silla de montar, como las que se ponen arriba de los caballos. Por eso se llama así. Y el valor del juego es menos 2. ¿Qué significa esto? Que es una pérdida de 2 para mi estrategia, para mi juego. Entonces yo estoy condenado a perder 2. Ustedes van a decir, no puede ser. Si vos tenés estrategia en donde le ganás, por ejemplo, si vos usás la estrategia A, ganás. Sí, gano si él utiliza A también. ¿Sí? Pero como él sabe, como yo tengo, quiero decir, como en la teoría del juego, nosotros sabemos la matriz de pagos del contrario y el contrario sabe nuestra matriz de pagos, ¿sí? Si yo juego A, él nunca va a jugar A. Fíjense, miren, observen lo siguiente. Supongamos que yo, ¿sí?, que él supongamos que yo no quiero jugar B, supongamos que yo quiero jugar A, porque no quiero perder 2. Él no se va a mover de C.
Porque si yo llego a cambiar de B a A, él, en vez de ganar 2, recuerden que para él los números negativos son ganancia, él en vez de ganar 2 va a ganar 6 si se mantiene en C. Entonces digo, no, entonces me paso a C. Yo no quiero ni jugar B ni jugar A, quiero jugar C. Bueno, si yo juego C y él se mantiene en C, él va a ganar 4. Con lo cual él no se va a mover nunca de C. Y si él no se mueve nunca de C, a mí no me queda otra que quedarme en B, porque es donde pierdo la menor cantidad posible. ¿Sí? Ahora vamos a pensar que el loco que cambia es él, ¿no es cierto? Yo juego B y él con C ganaba 2, pero supongamos que él dice, no, yo quiero ganar más, ¿sí? Entonces se pasa a B, pensando de que yo me voy a mover a A. Entonces si él se pasa a B pensando que yo me voy a mover a A, él va a ganar 8 en vez de 6. Pero si él se pasa a B y yo me mantengo en B, yo ahora ya en vez de perder 2, no pierdo nada. Y si él se pasa a A y yo me mantengo en B, entonces ya en vez de perder 2 o no perder nada, ya gano automáticamente 2. Entonces a mí no me conviene moverme de B, si yo pienso que él se puede equivocar y se puede mover. Pero como los dos sabemos, ¿sí? Como los dos sabemos lo que cada jugador va a jugar, entonces, indudablemente, vamos a volver al punto ni yo me voy a mover de B, ni él se va a mover de C. Por eso se dice que esta es una solución pura o una solución óptima. Cada vez que se da un punto de silla, yo sé que el jugador A nunca se va a mover de la estrategia que le dio el punto de silla, y el jugador B o el jugador 2 nunca se va a mover de la estrategia que le dio el punto de silla, porque cualquiera de los dos que se mueve, si el otro se mueve también puede pasar cualquier cosa, pero cualquiera de los dos que se mueve, si el otro se mantiene, el que se movió pierde. Entonces, volvemos al punto de las conclusiones, ¿sí? La estrategia pura es aquella que nos da una probabilidad de éxito del 100%. En este caso, para el jugador 2, como habíamos visto antes, quedarse en la estrategia C le da un éxito del 100% porque va a ganar seguro. Y para mí también me va a dar un éxito del 100% porque es donde menos voy a perder. Porque yo sé que si él se mantiene en la estrategia que eligió, si yo me muevo pierdo más de lo que perdería si me quedara en la estrategia que me dio el punto de silla. Entonces para mí también es un éxito porque pierdo menos de lo que hubiese podido perder. En este caso el juego tiene una solución estable, o solución óptima y estable. Se mantiene en equilibrio, se dice, el famoso equilibrio de Nash. Si ustedes vieron la película Una mente brillante, ¿sí? Ahí van a ver la historia de este matemático Nash, que ayudó muchísimo en la Segunda Guerra Mundial. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que ahí viene el equilibrio de Nash. Ninguno de los jugadores siente la tentación de cambiar de estrategia. Ninguno. Porque sabe que si cambia de estrategia y el otro se queda, va a perder más o va a ganar menos, según como corresponda. ¿No es cierto? Porque el que cambia de estrategia, cuando se da un punto de silla, el que cambia de estrategia pierde. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo. Miren. Dos compañías A y B venden dos marcas de un medicamento para la gripe. Podríamos decir para el COVID ahora, ¿no? Pero bueno. La compañía A se anuncia en radio. Esta matriz de pago siempre es la del primer jugador, en este caso la de la compañía A, ¿sí? La compañía A se anuncia en radio, vamos a llamar a 1 a la radio, ¿sí? Y periódicos, ¿sí? Radio, televisión a 2 y periódicos a 3. O sea que la compañía A decide anunciar su producto o pensar en anunciar su producto en radio, en televisión o en periódicos. Mientras que la compañía B también decide utilizar radio, televisión, periódicos, pero además piensa mandar folletos por correo electrónico o hacer publicidad por correo electrónico, ¿sí? El newsletter, por ejemplo. Bueno, dependiendo de la efectividad de cada campaña publicitaria,
una compañía puede capturar una parte del mercado de la otra, ¿sí? La siguiente matriz resume el porcentaje del mercado capturado o perdido por la compañía A. Siempre la matriz se piensa para una compañía, en este caso, porque por deducción sale para la otra. Entonces, antes de ver los maximil, los minimax y todo eso, vamos a analizar un poco esta matriz que está encerrada dentro de este recuadro negro. Si la compañía A decidiera A2, o sea, decidiera televisión, y la compañía B decidiera periódicos, entonces yo, o sea, la compañía A, capturaría un 6%, le robaría a la compañía B un 6% del mercado, porque es un número positivo que favorece entonces a la compañía de la cual se está leyendo la matriz. Ahora, si yo elijo A3, que son periódicos, y él también elige A3, que son periódicos, entonces soy yo el que voy a perder, ¿sí?, un 9% del mercado. ¿Está? De esta manera entonces nos encontramos con nuestra matriz de pagos, leída de esa manera. Si la quieren leer en función del jugador B, tienen que leerla al revés, ¿no es cierto? Si él elige B2, que sería televisión, y yo elijo A1, que sería radio, recuerden que para él los números negativos son ganancias, y para mí son pérdidas, para él son ganancias. Entonces él ganaría un 2% del mercado y yo perdería un 2% del mercado, ¿sí? Entonces, bueno, primero hacemos una fila más y elegimos el elemento mínimo de cada fila. En esta fila es -3, en esta fila es 5, en esta fila es -9. Y de los mínimos elijo el más grande, el maximin, que es el 5. Muy bien. Ahora yo acá agrego una columna más, no una columna más, una fila más para poder poner la columna máxima, que es, si acá elegimos la fila mínima, acá elegimos la columna máxima. 8 en este caso es el número máximo, 5 en este caso es el número máximo, 9 en este caso es el número máximo, 8 en este caso, porque acá hay 4 columnas, es el número máximo. De todos los máximos elijo el 5, ¿sí?, que es el mínimo de todos los máximos. Fíjense entonces que el minimax coincide con el maximin, ¿sí?, y es justamente el valor del juego. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo estoy obligado a usar mi estrategia 2, que es publicitar en televisión, y él está obligado a utilizar su estrategia 2, que también es publicitar en televisión. Aunque el valor del juego va a decir que yo le voy a ganar el 5% del mercado, ¿sí? Entonces te van a decir, ¿pero cómo? ¿Entonces él se va a conformar con perder el 5% del mercado? Sí, porque él tiene la misma matriz de pagos y él sabe que yo, una vez que encontré el punto de silla en la estrategia 2, no me voy a mover. Si yo no me muevo de la estrategia 2, si él se mueve a la 1, entonces pierde 6 en vez de perder 5. Si él se mueve a la 3, entonces pierde 6 en vez de perder 5. Y si se mueve a la 4, pierde 8 en vez de perder 5. Recuerden que para él los números positivos son pérdida y los negativos son ganancias, a diferencia de los míos, ¿sí? Entonces, si él sabe que yo no me voy a mover de la estrategia 2, él no se va a mover de la estrategia 2 también, que es la que le da el punto de silla, porque es donde menos pierde, ¿sí? Muy bien, en este caso hay punto de silla, porque el minimax coincide con el maximin, y el valor de juego es 5, o sea que yo, eligiendo la estrategia 2, me aseguro de ganar el 5% del mercado. Muy bien. Fíjense, ¿qué pasa cuando no existe punto de silla? Dos jugadores tiran la moneda, ¿no es cierto? Cada jugador, sin saberlo el otro, escoge cara o seca o cruz, que sería H o T, ¿no? Ambos jugadores revelan sus elecciones al mismo tiempo. Es como hacer el piedra, papel o tijera, ¿no es cierto? O sea, uno tira la moneda, la tapa y el jugador
A dice cara y el jugador B dice otra cosa, qué sé yo, o también dice cara, no importa. Si coinciden, porque los dos dicen a la misma vez cara o los dos dicen a la misma vez seca, ¿sí? El jugador A recibe 1 de B. O sea, A gana 1 y B pierde 1. ¿No es cierto? De lo contrario, si no coinciden en lo que dicen, A le paga 1 a B. ¿Sí? Entonces, hacemos la matriz de retribuciones para el jugador A, siempre para el primero, ¿sí? Y decimos, si coinciden, o sea, si uno dijo cara y el otro dijo cara, entonces es el jugador A el que gana 1. Si no coinciden, pierde 1. Si los dos dicen seca, gana 1 el jugador A. Si uno dice seca y el otro dice cara, gana 1 el jugador B. ¿Sí? Bueno, como ustedes pueden ver, acá hacemos la fila mínima. El mínimo de esta fila es menos 1, el mínimo de esta fila es menos 1. El minimax obviamente es menos 1, porque es el más grande de todos estos, pero todos son iguales. Y acá pasa lo mismo, el máximo es 1 y 1, y el mínimo de los máximos es 1. Fíjense entonces que no coincide el punto de silla, no hay punto de silla. Y entonces, ¿cuál es el valor del juego? Bueno, se dice entonces que el valor del juego va de menos 1 a 1, que son los dos valores, el que encontramos en el minimax y el que encontramos en el maximin. En este caso no hay un punto de silla y puede pasar cualquier cosa. Son juegos donde puede pasar absolutamente cualquier cosa, porque por más que sepamos lo que puede hacer el rival, como no hay punto de silla, no sabemos en qué estrategia quedarnos para saber que vamos a ganar más o que vamos a perder lo menos posible. Muy bien. El ejercicio que le damos en este caso, para que ustedes hagan, ¿sí? Es que resuelvan esta estrategia con punto de silla. Acá tenemos el jugador 1, el jugador 2, la matriz es para el jugador 1, y como siempre, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el jugador 1 elige la estrategia 3 y el jugador 2 elige la estrategia 2, ¿sí? El jugador 1 va a ganar 4 algo, no importa qué, y el jugador 2 obviamente va a perder 4. De la misma manera, si yo elijo o el jugador 1 elige la estrategia 1 y el jugador 2 también elige la estrategia 1, entonces soy yo el que voy a perder 3 y es el jugador 2 el que va a ganar 3. Así que ustedes hagan las filas, las columnas, los maximin y los minimax correspondientes, establezcan si hay punto de silla, establezcan cuál es la estrategia que le conviene utilizar a cada jugador y establezcan cuál es el valor del juego. También les pido que resuelvan este ejercicio también con punto de silla. Fíjense si hay punto de silla, si no hay punto de silla, entre en qué intervalo y qué intervalo se mueve el valor del juego. Y si hay punto de silla, o sea, estrategia óptima, cuál es la estrategia óptima del jugador 1 y cuál es la estrategia óptima del jugador 2. Bien. Hasta acá hemos visto, dentro de lo que se llama teoría de juegos y dentro de lo que se llama juegos de suma cero, cómo resolver mediante un método de resolución que es el de punto de silla. No es el único método, hay otro, ¿sí?, que vamos a ver ahora y que tiene que ver también con tratar de llegar a la misma conclusión, ¿sí?, tratar de llegar a la misma conclusión, pero sin utilizar punto de silla. Ustedes van a decir, pero bueno, si ya sabemos utilizar punto de silla, ¿qué sentido tiene utilizar otro que no sea punto de silla? ¿Sí? Bueno, lo vamos a ver simplemente para que lo sepan, porque por ahí cuando son muy cortos se pueden utilizar también. Se llama de dominadas, estrategias dominadas. Así se llama nuestro segundo método para resolver juegos de suma cero y encontrar soluciones óptimas. Así que vamos a ver cómo es el método de estrategias dominadas. Muy bien, de esta manera entonces hemos llegado un poco al final de esta clase, en donde vemos teorías de juegos, ¿sí?, y donde vimos juegos de suma cero, que son aquellos juegos en donde todo lo que gana uno es todo lo que pierde el otro, ¿sí? Yo les voy a pedir que en el transcurso de la clase ustedes resuelvan esos 4 ejercicios que yo les di en las filminas
La filmina yo se las voy a compartir ahora también para que la puedan tener. Y esos 4 ejercicios que están dentro de las filminas son los que ustedes van a tener que resolver. Y antes de que termine la clase, volcarlo en la tarea correspondiente que yo les voy a habilitar para poner la solución de cada juego. A mí me interesa solamente que me pongan la solución. Yo voy a armar una especie de cuestionario, ¿sí? En donde ustedes van a contestar qué les dio cada uno de los resultados de cada uno de esos 4 ejercicios que yo les di, ¿sí? Y en base a eso van a obtener una calificación simbólica para saber si lo hicieron bien o lo hicieron mal, y van a tener la respuesta correspondiente, ¿eh? Así que yo les pido que la idea sería que vuelvan a ver cuando puedan este video, que se apoyen en las filminas y que resuelvan hoy antes de las 9:30 de la noche. Yo voy a poner hora máxima 10 de la noche, ¿sí? Antes de las 10 de la noche suban los resultados de los ejercicios, ¿sí? Y después ustedes pueden hacer en sus casas, vuelvo a decir en sus casas, pueden volver a hacer los ejercicios que están en las últimas filminas, que esos son para resolver y para practicar. Pero el ejercicio 1, 2, 3 y 4 que están metidos en el medio de las filminas, ¿sí? Háganlos antes de que terminen la clase y súbanlos a la tarea que yo voy a habilitar al respecto. Por lo pronto nada más por hoy. Ya la clase que viene vamos a empezar a hablar del trabajo integrador, del parcial, ¿sí? De lo que sería el parcial. Así que fíjense de resolver estos ejercicios y ir avanzando en lo que a la práctica se refiere. Chao, nos vemos, hasta la próxima clase.